Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. El Bendito. 15 de mayo de 1942. La avenida principal de Berún, que conduce a Alexanderplatz, fue testigo del desfile de la victoria más grandioso de la historia alemana. Más de 200.000 soldados marcharon en perfecta sincronía, acompañados por cientos de tanques, camiones militares y cañones de artillería remolcados. El cielo tampoco quedó despejado. Cientos de aviones sobrevolaban el desfile, sus coloridas estelas teñían el firmamento con los colores negro, rojo y amarillo de la bandera alemana. A menor altitud, los magos se posicionaron formando letras en el cielo, deletreando Sieg für das Vaterland mientras volaban. Victoria para la patria. A ambos lados del desfile, sobre las aceras, se encontraban multitudes de personas de toda Germania, que colmaban de flores y confeti a sus valientes guerreros. Se veían algunas jóvenes asomadas a las ventanas, agitando pañuelos a los apuestos soldados que les gustaban. Como figura esencial en el liderazgo militar durante lo que ahora se denomina la Segunda Guerra Mundial, Lergen se posicionó al frente del desfile, de pie sobre un vehículo de desfile descapotable. Me encontraba detrás de un podio en mi plataforma elevada, observando cómo el coche de desfile del general Lergen se detenía en Alexanderplatz, seguido de otros coches que transportaban a otras figuras importantes que contribuyeron enormemente durante la guerra. Lergen se bajó del coche y subió a la plataforma, al igual que varios generales y almirantes. Mientras subía las escaleras, nuestras miradas se cruzaron un instante, y noté que estaba un poco pálido y temblaba ligeramente. ¿Estaba Lergen enfermo? No, si lo estaba, me lo habría dicho antes de que empezara el desfile de la victoria. Ah, ahora entendí por qué. Tenía miedo escénico. Lergen sabía que este desfile de la victoria se televisaría con una intensidad que solo se veía durante el Mundial. Yo iba a pronunciar un discurso que también se transmitiría a todas las radios del país e incluso más allá. Todo esto se había discutido de antemano en la mesa de planificación del desfile. Había al menos 700.000 personas apiñadas en Alexanderplatz y las calles adyacentes, con la atención puesta en nosotros. Incluso para un general experimentado que seguramente habría pronunciado muchos discursos inspiradores ante ejércitos de soldados, tener a tantos civiles observándote debía ser bastante estresante. Le di una sonrisa radiante y tranquilizadora, pero eso no pareció ayudar mucho, ya que él también empezó a sudar. Esperé a que llegaran los demás generales y almirantes, formando una sola fila detrás de mí. En cuanto el último general se posicionó, me aclaré la voz mientras proyectaba un hechizo de comunicación, el de mayor alcance que jamás había lanzado. Todos estaban absortos en mí y el ruido disminuyó rápidamente. Ciudadanos de Germania. Hoy celebramos un logro monumental. La patria ha recuperado su gloria, prestigio y honor al asegurar la victoria contra enemigos acérrimos. En el oeste, humillamos a nuestro antiguo némesis, Francisco. En el sur, destronamos a un déspota en Ildoa. En el este, derrotamos a Yugoslavia y vencimos a la interminable marea de la Federación Rusa. Donde quiera que estuvieran nuestros enemigos, los aplastamos. Nada de esto habría sido posible sin la sangre, el sudor y las lágrimas de cada uno de ustedes. Se escuchó una ovación multitudinaria, casi suficiente para ensordecerme. Recordarle al pueblo nuestra aplastante victoria y luego enfatizar la importancia del esfuerzo colectivo para ganar la guerra y así avivar el orgullo nacional. Además, la adulación siempre servía para alegrar a la gente. También esperaba recordarles a los maníacos de la guerra en el ejército como Lergen que ya habíamos derrotado a cualquiera que estuviera dispuesto a pelear contra nosotros, por lo que debían calmarse y evitar buscar enemigos. Luego pasé a un tono más sombrío. Por supuesto, no podemos olvidar a las decenas de miles que se sacrificaron desinteresadamente en el cumplimiento del deber. Sus contribuciones jamás serán olvidadas. Les prometo que se erigirá un monumento aquí en Berún, con el nombre de cada héroe que nos ha dado el sacrificio supremo. Y a estos valientes hombres y mujeres, les rindo homenaje. Di un saludo tan seco que hizo llorar a mi antiguo instructor. Pero incluso después de declarar la victoria, no podemos permitirnos la complacencia. Que hayamos ganado la guerra no significa que ya hayamos asegurado la paz. En este preciso instante, el gobierno alemán trabaja arduamente para garantizar que esta paz sea duradera. Mediante la diplomacia, nos aseguraremos de que la guerra nunca vuelva a azotar Europa. Paz no solo para nuestra época, sino para siempre.
Me detuve un momento, observando los rostros de la multitud frente a mí. Bien, parecían esperanzados en lugar de decepcionados. Casi temía que incluso los ciudadanos comunes se hubieran contagiado de la victoria y se hubieran convertido en belicistas como algunos militares. Una paz duradera contribuiría a la prosperidad de la nación y su pueblo, a la vez que nos impulsaría económica y científicamente, superando a las facciones rusas en pugna. Para cuando la Federación Rusa lograra recomponerse, Germania podría controlarlas con facilidad. Y para que eso suceda, necesitamos que Germania esté unida y que todos trabajen juntos por el bien de nuestra gloriosa nación. Germania triunfó porque somos un pueblo racional, trabajador e ingenioso. Debemos asegurarnos de que estas cualidades sigan siendo la esencia de nuestra identidad para las generaciones venideras. Pero no los aburriré con charlas sobre el futuro lejano. Hoy es momento de celebrar. Así que vayan con sus colegas, con sus amigos, con sus familias y disfruten de las festividades de hoy. Al concluir mi discurso, esperaba un aplauso atronador, con cientos de miles de personas vitoreando, silbando y coreando gritos patrióticos. Aún así, nunca se oyó ningún sonido. Al principio, pensé que quizá el ruido de la plaza era tan fuerte que me dejó sordo temporalmente. Pero al observar más de cerca, la multitud que rodeaba la plaza estaba completamente paralizada. No había absolutamente ningún movimiento. En el cielo, aviones y magos aéreos también estaban en éxtasis. El tiempo se ha detenido. Esto solo podría significar una cosa. Ser décimo. Y si hablas del diablo, vendrá. Una voz atronadora resonó a mis espaldas, saliendo de la boca del Ergen. Una voz que reconocía a la perfección. Una voz que odié por encima de todo en mis dos vidas. Un discurso inspirador, ex incrédulo. Su presencia agitadora se hizo notar, ser décimo me provocó. Me di la vuelta. Mi expresión era tormentosa y furiosa. Ex incrédulo, creo que nunca te confesé mi fe. La voz de ser décimo provenía de uno de los soldados del desfile. Ah, pero sí lo hiciste, ¿no te acuerdas? ¿Cuándo me rezaste pidiendo ayuda contra la pobre Mary Sue? Fue una oración sincera, con fe real en que te salvaría la vida. De hecho, tenías más fe que la que Mary tenía en ese momento, por eso te bendijo. Cumplí mi objetivo de convertirte en creyente. Por eso te he dejado en paz desde entonces. Aunque sigas negándolo, la semilla de la fe ya está plantada. ¿Eso fue todo? ¿Un solo momento de fe, fruto de la desesperación mortal? Ser décimo debía de ser un estándar bajo si eso bastaba para considerarme un verdadero creyente, a pesar de haberlo difamado a cada instante desde entonces. Además, no confié ni por un segundo en que no interfiriera en mi vida desde mi batalla con Mary Sue. Es 100% gracias a su intervención que sigo atrapado siendo el canciller de Germania y teniendo que lidiar con una segunda gran guerra. Le respondí, bueno, entonces, aceptemos estar en desacuerdo. Si ya lograste tu objetivo de convencerme, ¿por qué has vuelto? Siempre que ser décimo conversaba conmigo, esto precedía a alguna acción importante suya que interfería con mis planes. Esta vez, sin duda, no era diferente. Debo comprender sus objetivos esta vez para planificarlos antes de que se hagan realidad. Todo se reduce a la fe, ¿ves? A mi lado, volutas de energía se unieron para formar el cuerpo de un anciano severo, típico de cómo el arte cristiano representa a Dios. Mi cara se retorció en una mueca. Quería una segunda confesión de fe. ¿Una sola no le bastaba? ¿Quería pisotear mi orgullo también? ¿Hacerme confesar repetidamente hasta que no fuera diferente de sus fanáticos? Antes de que pudiera hablar, levantó una mano para apaciguarme. No de ti. Eso fue extraño, ser décimo nunca fue conocido por ser razonable. Cuando te envié a este mundo, tenía una hipótesis. Arqué una ceja al oír eso. ¿Se consideraba el ser décimo algo así como un científico? Qué irónico, considerando que muchos ven la ciencia como la antítesis de la religión. Ser décimo continuó. Mi hipótesis era que, sumidos en momentos desesperados, los seres humanos serían más receptivos a la fe. Ya sea rezándome para ser salvos o maldiciéndome por castigarlos, ambos creían que yo tenía el poder de influir en sus vidas. Sin embargo, si se presiona demasiado al mundo hacia circunstancias desesperadas, la gente empezará a perder la fe. Esto fue lo que ocurrió cerca del final de lo que ustedes, los humanos, ahora llaman la Primera Gran Guerra. Esa fue la razón por la que comenzó la Gran Guerra. ¿Porque algún diablo con un ego grandilocuente se creyó un científico loco? ¿Esos 8 horribles años de lucha en las trincheras, luchando por sobrevivir?
Esos millones de muertos, junto con hombres lisiados, huérfanos y viudas, todo por una maldita hipótesis. Si las miradas mataran, Ser Décimo seguramente estaría muerto por la mirada que le di. Totalmente imperturbable ante una mirada que podría dejar al más endurecido del 203 o hecho un mar de gimoteos, Ser Décimo continuó con su diatriba. Pero cuando terminó la guerra, ocurrió algo sorprendente. La fe de la gente en mí creció. Hasta un punto que superó con creces la que recibía antes. Al investigar, me di cuenta de que muchas de estas oraciones mencionaban a una sola persona, tú. Dicho esto, Ser Décimo hizo un gesto con la mano y, de repente, me asaltó una multitud de oraciones, todas mencionándome a mí. Gracias, mi señor, por entregarnos al canciller de Gurechaf para salvar nuestro país. Por favor, Dios, derriba a ese diablo pagano por nuestra república. Dios bendiga a de Gurechaf. Quiero agradecer al Señor por enviar al canciller para salvarnos de los francois. Por favor, Dios, haz que ese diablo abandone mi ciudad. No quiero que la bella Parisé arda como arena. Dios salve al canciller. Cientos de oraciones más me fueron enviadas en un aluvión, dejándome aturdido antes de que Ser Décimo las cortara abruptamente antes de que pudiera sospechar que así era como me iba a matar, con pensamientos y oraciones literales. Ya ves, testarudo. Aunque lo negaste, has contribuido mucho a fomentar la fe en mí gracias a tu milagroso esfuerzo por enaltecer este país. Así que, gracias a tu esfuerzo, me he sentido inspirado. Deberías sentirte orgulloso. Pocos pueden afirmar que le dieron una lección a Dios. Permanecí en silencio mientras me recuperaba de mi aturdimiento, con una sensación de pavor por las maquinaciones que el Ser Décimo debió haber pensado que estaban inspiradas por mis acciones. Designaré a un representante mortal en este plano, aún más bendecido que Merisue. Ejercerá un gran poder, y sus acciones conmocionarán al mundo. Un experto en asuntos militares, políticos, financieros y de gobierno. Soldado, mago, político, monarca y santo, todo en uno. Mi bendito obrará milagros jamás vistos y guiará a las masas de vuelta a la fe. Al ver a alguien tan bendecido por mí, los mortales no tendrán más remedio que creer en la prueba irrefutable de la divina providencia y, por lo tanto, se verán obligados a pronunciar mi nombre con reverencia. Mientras Ser Décimo hablaba, me hundí en la desesperación. ¿Alguien incluso más fuerte que Merisue? Y por cómo Ser Décimo describió a esta persona, este bendito era un idiota sin escrúpulos, experto en todas mis áreas de especialización. Alguien así podría obligarme a dejar la política y convertir mi actual y brillante legado en vergüenza, para luego asesinarme en secreto, ya sea a través de subordinados o ensuciándose las manos. Alguien así era una amenaza, sin duda. Independientemente de si esta persona tenía buenas intenciones o no, un subordinado del Ser Décimo podría ser una amenaza tanto para mi feliz jubilación como para mi seguridad personal. Después de todo, Merisue era una chica normal al principio, y mira cómo se había convertido al final de la guerra. Necesito averiguar quién era esta persona de inmediato, antes de que se convierta en una amenaza demasiado grande. Pero mi única fuente de información sobre la identidad del bendito estaba justo delante de mí. ¿Y quién sería este bendito? Como sabía que Ser Décimo podía leerme la mente, mejor ser directo. Alguien más cerca de lo que crees. Con esa respuesta exasperante, Ser Décimo se dio la vuelta y empezó a alejarse, convirtiéndose en volutas de humo blanco. Casi lo olvido, por tus servicios al ganarme tanta fe, he decidido hacerte un regalo, añadió Ser Décimo casi con indiferencia. Llegarán en unos meses. Y con eso, desapareció por completo, dejándome sumida en un mar de emociones. Ira, confusión, miedo, todo en uno. Me tomó un segundo separarlo todo, pero finalmente me decidí por una furia ardiente dirigida hacia Ser Décimo. Justo cuando por fin lo había resuelto todo. Justo cuando derroté a los comunistas. Justo cuando pensé que el silencio de Ser Décimo podría ser eternamente feliz. Volvió a mi vida, sin invitación, solo para arruinarla. De repente, me di cuenta de que me rodeaban vítores. El tiempo se había congelado. Fuegos artificiales adornaban el cielo y los ciudadanos vitoreaban y aplaudían, antes de dispersarse en bares y restaurantes para celebrar y emborracharse. Ninguno de los que vitoreaban abajo notó mi cuerpo temblando imperceptiblemente de ira. Mi furia desbordó tanto que, sin querer, dejé escapar una ráfaga de poder mágico concentrado en un hechizo de refuerzo antes de calmarme. No tenía sentido enojarse tanto delante de todos. Por suerte, nadie notó mi error. Me vengaré más tarde. Encontraré a este bendito, negaré cualquier regalo que el Ser Décimo me haya preparado y arruinaré sus planes.
Siendo 10º, pagarás por todo. Mismo día, 19 Comedor del Estado Mayor. Por primera vez desde su construcción, el Comedor del Estado Mayor sirvió comida sabrosa. Construido antes del inicio de la Primera Gran Guerra, la mayor parte del presupuesto se había destinado a una decoración sofisticada en lugar de contratar a chefs competentes, lo que resultaba en una comida que a menudo recordaba a los oficiales que comían allí sus comidas en las trincheras. Por ello, se ganó el apodo sarcástico de comedor de las comidas del campo de batalla. Si bien Erich von Lergen nunca había luchado en las trincheras, habiéndose quedado la mayor parte del tiempo en la retaguardia y solo ocasionalmente habiendo ido al frente para realizar inspecciones, sabía por experiencia previa comiendo allí que ni siquiera los perros probarían lo que servían en el comedor del Estado Mayor. Imagínese su grata sorpresa cuando le sirvieron comida que no solo era lo suficientemente suave como para morderla sin romperse los dientes, sino que también estaba bien sazonada. El pan que le sirvieron ni siquiera era cabrot. Pero, de nuevo, dado que se trataba de la cena de celebración de la ceremonia de entrega de medallas de la posguerra, tal vez no debería haberse sorprendido tanto. Prácticamente todos los militares de rango general o superior estuvieron presentes, junto con varios oficiales subalternos y soldados rasos. Estos figuraban entre los condecorados esta noche, tras haber realizado grandes hazañas en la guerra que les valieron reconocimiento. El propio Lergen también estaba previsto que recibiera una medalla. Aunque vestían sus mejores uniformes, sus rostros frescos destacaban entre los rostros de mediana edad y ancianos de los oficiales superiores que dominaban el comedor. Aunque todos habían sido notificados hacía una semana de esta ocasión, junto con una solicitud, orden, para su participación, muchos estaban inquietos o miraban a su alrededor, perdidos como corderos. La mayoría se mantenían en sus puestos, y solo unos pocos valientes se dirigieron a otras mesas para entablar conversación con sus superiores. Quizás Lergen debería venir personalmente a aliviarlos. A sus 44 años, era fácilmente uno de los oficiales superiores más jóvenes del comedor, a la vez que ostentaba el rango más alto. Pero tras un momento de reflexión, descartó la idea. Algunos parecían a punto de desmayarse con solo hacer contacto visual con alguien de menor edad. Lergen podría provocar un coma accidental en alguno de ellos si se acercaba. Mientras cortaba distraídamente su filete poco hecho, miró hacia el frente del comedor mientras un condecorado regresaba a su mesa y se anunció el nombre de otro condecorado. El joven aviador, Karl Kreuger, se dirigió apresuradamente desde su mesa y saludó al público. El canciller de Gurechav se acercó con una medalla de asalto aéreo y se la colocó en el pecho, elogiándolo por su servicio y felicitándolo. Lergen notó que su tono era algo cortante. Eso fue algo que lo puso nervioso hoy. Inmediatamente después de su discurso, Lergen, quien estaba justo detrás de ella, notó un cambio. La mayoría atribuiría el ligero temblor de su cuerpo mientras disfrutaba de la alegría de más de 500.000 de alemanes a la emoción, el vértigo o incluso simplemente al frío del aire gélido. Pero Lergen sabía que no era así. Conocía a de Gurechav desde hacía aproximadamente 20 años y podía percibir algunas señales que indicaban su estado de ánimo. Ella temblaba de rabia. Esta constatación lo había hecho reflexionar sobre sus implicaciones durante las últimas 8 horas. ¿Qué, en la reacción del público, la había enfadado tanto? ¿No eran lo suficientemente entusiastas? No, eso era imposible. Nunca había visto tanta exuberancia en la población, ni siquiera después de tomar París durante la Primera Gran Guerra. ¿No había ciudadanos presentes? Tampoco puede ser la razón. 700.000 personas era el máximo que cabía en Alexanderplatz, sin dejar espacio para el desfile. Pero entonces Lergen comprendió, con un escalofrío en el estómago, la verdadera razón por la que de Gurechav estaba furiosa. Comprendió que el pueblo quería la paz y no apoyaría más guerra. La guerra no duró lo suficiente para su gusto. Era una ira nacida de la insatisfacción, similar a poder comer finalmente tu comida favorita después de mucho tiempo, solo para que la porción sea demasiado pequeña y te deje con ganas de más. Después de todo, la Primera Gran Guerra duró 8 años, mientras que la Segunda Gran Guerra apenas duró menos de 14 meses. Para colmo, su último adversario, la Federación Rusa, no había sido derrotada por la fuerza de las armas, como seguramente de Gurechav deseaba, sino mediante el astuto espionaje al Vichy. La promesa de una gran guerra prolongada, que tal vez implicaría la eliminación de aún más participantes de esa manera, debió de irritar mucho a la canciller.
Su belicista interior probablemente quería, de todos modos, que el ejército germano marchara a través de la Federación Rusa, arrasando hasta el lejano oriente, mientras lideraba personalmente el frente. Lergen se preguntó quién había logrado apaciguarla lo suficiente como para decidir declarar la victoria y los términos de la rendición cuando se supo de la caída de la Federación Rusa. Apostaba a que probablemente fue el jefe del BND quien logró calmarla, quizá prometiéndole otra guerra más adelante si la opinión pública era la adecuada. Quizás esa fue la razón por la que la canciller estaba de tan buen humor como para haber mostrado su cariñosa muestra de afecto al vicerrector en la sala de reuniones cuando se supo la noticia de su victoria. Pero cuando Degurechav vio tanta felicidad en la ciudadanía germana ante la perspectiva de una paz duradera, comprendió que futuros conflictos, a menos que fueran en el contexto de la legítima defensa, no contarían con apoyo. Por mucho que ansiara guerra, para Lergen era innegable que Degurechav era patriota y alguien que también veía por el bien de la nación. Luchar en la Segunda Gran Guerra era tanto por el bien del pueblo como para saciar su sed de sangre, pero librar otra guerra no lo sería. Lergen mojó su filete en salsa y se lo metió en la boca, masticando metódicamente. Había otro problema con la relación del canciller con el vicecanciller. Si bien Lergen era un hombre de mente abierta, temía que muchos altos mandos militares no lo fueran. Esto podría generar desacuerdos entre los generales conservadores y el canciller. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era si Degurechav podría usar la intolerancia de estos generales hacia su sexualidad como excusa para expulsarlos del ejército, de forma similar a cómo hizo renunciar a muchos generales y almirantes durante su primer mandato como canciller. A partir de ahí, podría reemplazarlos fácilmente con belicosos halcones de su elección. Lergen consideró que si quería mantener la calma militar de Germania, debía fomentar sutilmente una actitud más liberal hacia las inclinaciones sexuales no convencionales, para que Degurechav no encontrara una excusa para una reestructuración militar. Ocupado en sus pensamientos, casi no se dio cuenta de que su nombre era llamado como el destinatario final de una medalla esa noche. Se limpió la boca con una servilleta, se dirigió al frente y se paró frente al canciller, quien le hizo un saludo seco. Tras entregarle su medalla en una caja acolchada, la canciller la colocó sobre su pecho izquierdo con gran delicadeza. La mayoría de la gente no esperaría que ella tuviera la fuerza suficiente para atravesar el corazón de un hombre con el broche. Por su distinguido servicio al asegurar la victoria de la patria en nuestra campaña contra la República Francesa, el Reino de Ildora, el Reino de Yugoslavia y la Federación Rusa, tengo el honor de condecorarle, General Erich von Lergen, con la estrella de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. Un entusiasta aplauso llenó la sala, proveniente tanto de sus superiores como de sus subalternos en el ejército. Y no fue sorprendente, dado el gran prestigio de su medalla. La más alta medalla que un oficial militar alemán podía recibir, una gran cruz de hierro sobre una estrella radiante, era una condecoración militar que solo se había otorgado 2 veces en la historia a generales destacados. El primero fue el general Gebhard von Blücher por su papel en la derrota de Napoleón en la batalla de Figelo. El segundo fue el general Hans von Zietlow por su éxito en la planificación de la operación Puerta Giratoria y la captura de Parisée. Y ahora Lergen era el tercero, por su papel decisivo en la victoria en la Segunda Gran Guerra. Sinceramente, se sentía inmerecedor de tal condecoración. Los 2 hombres que lo precedieron eran leyendas del ejército, y conociendo personalmente a uno de ellos, sabía que no estaba a la altura de la estrella de la Gran Cruz. En realidad, quien realmente merecía la medalla era la propia Tanja von Degurechav. Sin ella, la Lergen de hace 10 años ni siquiera podía soñar con un escenario en el que Germania pudiera vencer a 4 potencias europeas diferentes, salvo por la intervención divina. La única razón por la que no era elegible era porque ya no estaba en el ejército y nunca llegó a general. Al observar la expresión de la canciller, notó que su rostro tendía a fruncir el ceño a pesar de su mejor intento de sonreír. Probablemente su razonamiento era el mismo que el de él en ese momento. Probablemente se imaginaba cómo habría sido si hubiera estado en la posición de Lergen. Con la condecoración, concluyó la ceremonia, pero obviamente no significó el fin de la velada. La mayoría se quedó para charlar con viejos colegas y emborracharse juntos, una oportunidad poco común durante los frenéticos meses de la Segunda Guerra Mundial. Lergen prefirió regresar a casa temprano, tras recibir las efusivas felicitaciones del ministro Zetour, y reunirse con algunos colegas cercanos. Mientras se dirigía a la salida, Lergen vio a la canciller sola en un balcón. Su mano izquierda se aferraba a la barandilla de mármol, mientras que con la derecha sostenía una copa de champán, de la que no hizo ademán de beber.
Al observar más de cerca, notó grietas finas que recorrían el mármol, lo que le animó a irse cuanto antes, por temor a que su úlcera de estómago se agravara. La fiesta aún no ha terminado. No me sorprendió, pues había abastecido el comedor con vinos añejos como regalo para los militares. Algunos de los más borrachos ya cantaban el antiguo himno imperial. Decidí celebrar una ceremonia de premiación tan multitudinaria principalmente para apaciguar a los altos mandos militares, para que se felicitaran por un trabajo bien hecho y para destacar a algunos jóvenes soldados que se distinguieron en la guerra. En el futuro, mi sucesor podrá reflexionar sobre esto y entender qué hacer para satisfacer a los militares. Distraídamente, vi al general Lergen salir temprano de la fiesta, con la estrella de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro en su uniforme de gala. ¿Acaso el final de la guerra lo dejó tan decepcionado que no tenía ganas de celebrar? Aunque algunos podrían cuestionar mi decisión de otorgarle a Lergen la más alta distinción en el ejército alemán, tenía mis razones. En primer lugar, si bien el papel de Lergen en la Segunda Gran Guerra quizás no fue tan grandioso como el de los dos anteriores galardonados con la estrella de la Gran Cruz de Hierro, ni sus estrategias fueron tan legendarias, su papel fue tan indispensable como el de los otros dos. Sin él, podría haber ganado la guerra de todos modos, pero no en tan poco tiempo ni con tan pocas bajas. Lergen simplemente necesitaba asegurarse de que tuviéramos una estrategia simple pero efectiva para ganar la guerra, desplegar tropas y dirigir sus movimientos con competencia, vigilando las reservas estratégicas y elaborando planes de contingencia. No hacía falta un plan grandioso como la Operación Puerta Giratoria, simplemente porque nuestra victoria no requería golpes de brillantez ni heroicidades individuales, sino simplemente trabajo en equipo para que la maquinaria de guerra alemana, bien lubricada por el aceite de la competencia, aplastara a sus enemigos. En segundo lugar, si solo le concediera la Gran Cruz de Hierro o una medalla menor, Lergen podría pensar que sus contribuciones durante la guerra no fueron suficientes para merecer una distinción mayor y podría simplemente iniciar otra guerra para ganarse la estrella de la Gran Cruz de Hierro. Si eso sucediera, podría despedirme de mis planes de jubilación. Mi mente entonces se desvió hacia los sucesos de hoy y las palabras irritantes de Ser Décimo. Mi furia hacia él no se ha disipado. De hecho, se ha intensificado aún más al darme cuenta del trabajo extra que debo hacer para encontrar la bendición de Ser Décimo. Mi agarre en la barandilla de mármol se aferró aún más con otro ataque de ira y oí un crujido agudo al caer algunos trozos de mármol. Inmediatamente aflojé mi agarre e inspeccioné los daños. Maldita sea, había grietas enormes por todas partes. Habrá que cambiar esta barandilla. No me di cuenta de que estaba invirtiendo tanto maná en mi hechizo de refuerzo. Normalmente, tendría que usar mi refuerzo al máximo para hacer algo así. Quizás la ira me llevó inconscientemente a usar mi refuerzo al máximo. Sentí una ráfaga de viento a mis espaldas y las señales de que un hechizo de camuflaje se estaba desvaneciendo. Me giré y vi a Elia de pie, obedientemente, con una carpeta en los brazos, lista para dar su informe. Le hice un gesto para que empezara. Siguiendo sus órdenes, verificamos si hay algún informe de sensores mágicos militares que detecten alguna señal mágica de tamaño similar a la de Merisue en todo Ocef y algunas naciones amigas, como Legandonia y Daneland. ¿Y sus hallazgos? Hemos detectado una única señal mágica masiva emitida en el tiempo 1107, pero los sensores mágicos militares que usamos solo tienen la precisión suficiente para detectar la ubicación aproximada de la señal y su tamaño. No pudimos registrar una señal mágica precisa que la relacionara con un mago. Esta era una buena noticia. Si logramos acercarnos lo suficiente a este bendito del Ser Décimo con sensores mágicos más precisos, podremos obtener una señal y, finalmente, encontrarlo. ¿Y de dónde se originó la señal? Elia hizo una pausa antes de responder. La señal mágica se detectó en Berún, más concretamente en la zona de Alexanderplatz. Se me subió el corazón a la garganta. ¿Estaba el bendito de Ser Décimo justo ahí? ¿Y recibiendo su poder justo cuando terminó mi conversación con él? Había corrido mucho más peligro del que pensé. De pie en un lugar tan expuesto frente a cientos de miles, el bendito de Ser Décimo debió haber tenido docenas de oportunidades para atacarme. Incluso si su bendito no tuviera un arma a mano, un mago podría, en teoría, usar sus extremidades como cetro para lanzar hechizos. Y para alguien con una capacidad mágica que supuestamente rivalizaba con la de Merisue, eso habría sido un juego de niños. Así que, si no se dignó a intentar un asesinato, entonces la bendición de Ser Décimo no debe planear amenazarme físicamente.
Suponiendo que Ser Décimo haya elegido a alguien con antecedentes similares a los de Merisue, probablemente tenía una venganza personal contra mí. Quizás mis políticas le causaron agravios, o arruiné la carrera política de su ser querido. La motivación no importó tanto como su modus operandi, pero sería bueno saberlo. Claro que comparar al nuevo apóstol de Ser Décimo con el de Merisue podría ser un error. Después de todo, ya me había dicho que este bendito supuestamente tenía múltiples talentos y era un genio, así que quizá debería asumir que era racional como yo. Si la bendición de X quería causarme agravios, la mejor manera de hacerlo sería desestabilizar políticamente Germania. ¿Un golpe de estado? No, los militares eran leales. Un nuevo movimiento político era mucho más probable entonces. La bendición de X podría aumentar su popularidad política e intentar reemplazarme como canciller, para luego sumir al mundo en el caos una vez que ganaran las elecciones, deshaciendo todo mi trabajo e impidiéndome tener una jubilación pacífica librando una guerra. Ese maldito cabrón de Ser Décimo. Así era como iba a conseguir que me quedara como canciller. Ahora, no solo tengo que estar alerta y vigilar a los partidos políticos emergentes, sino que podría tener que presentarme a otro mandato si no encuentro la manera de neutralizar la influencia de Ser Décimo antes de que termine el mío. Si me jubilo prematuramente, los benditos podrían salir de su escondite y empezar a postularse para un cargo político. Y sin mí para oponerme, había muchas posibilidades de que consiguieran la cancillería si eran tan hábiles políticamente como insinuaba Ser Décimo. La pregunta de Elia me sacó de mis pensamientos. Canciller, si me permite la osadía, ¿sospechaba usted que la NKVD intentaría algo imprudente en Alexanderplatz? Asentí. No podía decirle la verdad a menos que quisiera que me encerraran en un manicomio, claro, así que tuve que inventarme una historia cuando le ordené que escaneara toda Europa en busca de grandes emisiones mágicas. No descartaría la posibilidad de que enviaran un asesino tras cada jefe de estado responsable de la derrota de la Federación Rusa. Y yo tuve mucho que ver en su caída, así que, naturalmente, enviarían a sus asesinos mejor entrenados para matarme a mí o a Winston Churchill, ya que aún creen que todo el incidente de Bronstein fue culpa de los albinos. ¿Encontraste a alguien parecido? Descubrimos a un agente de la NKVD que era francotirador a unas 3 manzanas de donde estabas, pero no era mago. Según él, su superior lo era, pero fue llamado de vuelta a Moscú cuando Jugashvili murió. ¿Tan confiable Elia? Me pregunto qué haría sin ella. Un subordinado competente merece el elogio de su jefe, por supuesto, para hacerle saber que sus esfuerzos fueron apreciados. Sobre todo porque necesitaba que hiciera algo más por mí. Excelente trabajo, Elia. Germania se mantiene en paz un día más gracias a ti. Ahora tengo otra tarea para la BND. Elia se animó al oír eso. Necesito que estés atento a cualquier partido emergente de renombre liderado por un nuevo actor en la escena política. Presta especial atención si esa persona es un mago. Debería tomar medidas preventivas si un partido así se vuelve demasiado popular. Ah, ahí va otra vez. Aunque su atención fue amable, sería demasiado sospechoso que cualquier movimiento que se opusiera al GWP desapareciera repentinamente antes de siquiera poder ponerse las botas. Eso sería terrible para la democracia de Germania. Sin mencionar que si se realizara algún tipo de asesinato de los bendecidos del Ser Décimo, probablemente sobrevivirían, cortesía de sus bendiciones y en venganza, podrían intentar darme mi propia medicina. No es necesario. Simplemente observe e informe sus hallazgos. La discreción es de suma importancia. La presencia de su agente no debe ser descubierta. Eso es todo. Este bendito podría ser lo suficientemente discreto como para optar por no ser la cara pública de su grupo, así que quien dice que no se soltará y buscará otro ángulo una vez que descubra que tenía la atención del BND. Había otra cosa que el Ser Décimo había mencionado. Iba a darme un regalo que llegaría en unos meses. No tenía ni idea de por qué tardaba tanto. Quizás era algo como mi maldito tipo 95, que algún científico loco tardaría en desarrollar. Dicho esto, probablemente debería pedirle al departamento de investigación que vigilara más de cerca a Schugel. Lo último que necesitaba era que, de alguna manera, metiera más núcleos en un orbe de computación inseguro y lo llamara revelación divina, mientras intentaba imponerme el maldito dispositivo. Aunque no me preocupaba tanto el regalo de Ser Décimo. Si era una pata de mono, podía guardarla bajo llave y tirar la llave. Si era realmente beneficioso sin tener efectos perjudiciales, no me importaría usar la generosidad de Ser Décimo para arruinar sus propios planes. Dicho esto, Elia se marchó sin hacer ruido.
Suspirando de cansancio, miré la hora. Ya eran más de las 9, así que decidí regresar al palacio presidencial. Seguía siendo canciller presidente y, por lo tanto, podía residir allí, pero solo porque aún no se habían celebrado elecciones presidenciales. Algunos miembros de la Dieta incluso afirmaron que unas elecciones presidenciales por el momento eran innecesarias, ya que técnicamente la Rusia aún no estaba derrotada y aún existían facciones rusas hostiles. Simplemente les dije que se apresuraran con las elecciones. Esta nación tuvo suerte de tener al mando a alguien tan indiferente a obtener más poder como yo. Cualquier líder mundial se reiría ante la posibilidad de que su propio pueblo les ofreciera una dictadura como esa. Volé a toda velocidad, incluso quité el limitador de velocidad y configuré un segundo hechizo de vuelo como el que hice en mi primera prueba del tipo 99 para llegar antes a casa. Vis había decidido descansar en casa tras encargarse de la mayor parte del trabajo en la organización del desfile de la victoria. Antes de ir a la fiesta, me dijo que comiera ligero allí para tener espacio para la cena que me iba a preparar. Aterricé suavemente en la entrada del palacio presidencial, saludando amablemente a los guardias antes de entrar. Qué extraño, mi maná no estaba tan agotado como pensaba después de volar tanto tiempo con un hechizo de vuelo doble. Quizás ver algo de acción ligera durante la guerra me había quitado algo de óxido y me había vuelto más eficiente con mi magia. Sea cual sea la razón, no me negaría a poder usar magia durante más tiempo sin quedarme sin maná. Olvidándolo, me dirigí feliz al comedor, donde Visa me esperaba pacientemente. La saludé con un beso profundo. La cena estuvo fantástica. Visa había estado experimentando con algunos platos de Akitsushima tras consultar con su embajador, quien había enviado a su chef personal para enseñarle. Siendo sincero, casi se me saltan las lágrimas al ver sushi de verdad en mi mesa. Aunque podría haber descartado el natto, lo odiaba desde niño. Solo Cabrot podía provocarme más desprecio. Hablamos principalmente de temas cotidianos como lugares para citas, nuevos estrenos de películas y los platos más recientes del menú de Eidler. Ambos evitábamos hablar de trabajo a propósito. Después de la guerra, lo último que necesitábamos era más estrés. Una hora después, me dejé caer en la cama con Visa, después de ducharme y cambiarme. Envuelta en sus brazos, volví a pensar en las palabras de Ser Décimo de hoy. Quizás no debería haberme puesto tan nervioso, aunque esta fuera su primera comunicación conmigo en más de una década. Después de todo, ¿acaso no había logrado sobrevivir, ascender de rango y construir una vida feliz, a pesar de toda su intromisión? Además, esta vez, ya no era un pobre huérfano intentando sobrevivir a una guerra, sino la persona más poderosa de Germania. Sí, confiaba en que cualquier estratagema que el Ser Décimo intentara lanzarme, podría frustrarla. Sobreviví a la primera gran guerra, que él confirmó haber provocado. Lideré a Germania durante la Segunda Gran Guerra, que probablemente también inició él, por mucho que quisiera ser ambiguo al respecto. Seguía en camino a una jubilación pacífica, a pesar de todos sus planes. En ese momento, la única persona que podía interponerse en mi feliz jubilación era yo mismo. Y con esa seguridad en mí mismo, me quedé dormido. 25 de mayo de 1942 Berlín, Alemania. Que la guerra terminara no significaba que no hubiera nada que hacer. De hecho, ganar la guerra me había mantenido aún más ocupado. Por eso estaba sentado a la cabecera de la mesa de reuniones con el resto de los líderes de OCEF, acompañados por sus embajadores o traductores. El primer tema fue la división de Yugoslavia y la anexión de varios territorios yugoslavos y rusos. Pulska se había anexionado el territorio de Kaliningrado. Hungría había reclamado una parte del norte de Serbia, incluyendo la ciudad de Novi Sad. Croacia se había hecho con las regiones de Bosnia, Herzegovina y Montenegro, convirtiéndose en el mayor vencedor de esta guerra al duplicar con creces su territorio. Solo esperaba que no estuvieran abarcando más de lo que podían, o podría formarse una quinta columna con disidentes no croatas. Incluso Dacia había logrado hacerse con el norte de Bulgaria, hasta los Balcanes. Finalmente, el cadáver de Yugoslavia quedó dividido en dos repúblicas, Serbia y Bulgaria. En mi opinión, Yugoslavia fue, con diferencia, la mayor perdedora de esta guerra. No solo perdió más de la mitad de su territorio, sino que se dividió aún más en dos repúblicas enfrentadas con sus propios problemas. Lo último que supe es que la región de Kosovo buscaba una mayor secesión de Serbia en medio del caos político.
casi había abogado por un castigo más leve para Yugoslavia, ya que el imperio había sido erosionado de forma similar, para luego recuperarse y convertirse en una potencia. Sin embargo, decidí no hacerlo, simplemente porque ni siquiera una Yugoslavia unida podría representar una amenaza para UCEF, y mucho menos para Serbia y Bulgaria. Además, recompensar a mis aliados con territorio adicional a pesar de que Germania se encargara de la mayor parte de la guerra ayudaría a congraciarse con el resto de UCEF. El mayor logro de UCEF en la posguerra fue el establecimiento y posterior desarrollo de relaciones diplomáticas con varias repúblicas capitalistas formadas a partir del desmoronamiento de la Federación Rusa. Establecimos gobiernos locales para las regiones que ocupamos y luego les proporcionamos tropas de UCEF y legardonias para asegurar temporalmente sus fronteras hasta que pudieran formar su propio ejército local. Las facciones rusas en pugna interna no podían hacer más que observar, ya que estaban más ocupadas en sus negociaciones. Lo último que supe es que había alrededor de 100 facciones diferentes compitiendo por el dominio solo en la Rusia europea, por no hablar de la parte asiática. Hasta el momento, UCEF había logrado establecer la independencia de muchas repúblicas diferentes, todas con jefes de estado temporales, y se celebraron elecciones plenarias a finales de mes, todo ello sin siquiera consultar a un solo representante de la Rus. En mi mundo, Suomiland ocupaba aproximadamente el mismo territorio que Finlandia. Sus habitantes parecían bastante aliviados de no vivir ya bajo el yugo comunista y se habían adaptado rápidamente al capitalismo. Se decía que la alianza de la Entente de Legaronia intentaba convencerlos para que se unieran a su alianza mediante inversiones prometedoras y la construcción de un ferrocarril que conectara a ambos países. La Gran Mancomunidad Báltico-Bielorrusia era una combinación de Estonia, Letonia, Lituania y Bielorrusia, lo cual me sorprendió. En mi mundo, estos 4 países hablaban idiomas diferentes y tenían nacionalidades distintas. La idea de que los 4 formaran una coalición como esta sería inaudita. Tras investigar, se descubrió que existían razones históricas para ello en este mundo. Durante la época de la Mancomunidad Pulish-Lituana, la Unión Federal tuvo mucho éxito expandiendo su territorio en el Báltico y Bielorrusia, integrando posteriormente a la población del territorio ocupado en su mancomunidad, enseñándoles la cultura lituana. Así pues, incluso ahora, 150 años después de la disolución de la Mancomunidad Pulish-Lituana, aún existían fuertes vínculos culturales y lingüísticos con Lituania en la región. Al parecer, la mayoría de los habitantes de la Gran Mancomunidad Báltico-Bielorrusia hablaban lituano con fluidez, a pesar de que los bielorrusos eran la población étnica más numerosa. Como resultado, estos 4 países se habían mostrado muy receptivos a la perspectiva de unirse, sobre todo porque se encontraban entre la espada y la pared. Al oeste, UCEF, cuyos ejércitos habían atravesado su territorio para luchar contra la Rus. Al este, la propia Rus. El BBGC parecía reticente a unirse a UCEF, sobre todo porque su ejército había transitado por su territorio apenas unas semanas antes. Me pareció bien. Mi principal razón para establecer estas repúblicas al oeste de la Federación Rusa era reforzar el sistema para que UCEF tuviera tiempo de reunir a su ejército en caso de una nueva invasión de la Rus en el futuro. A pesar de nuestra liberación de la región del Cáucaso, Georgia se mantuvo firmemente leal a la desmoronada Federación Rusa y se aferró a los ideales comunistas. Según informes, Jugashvili había prestado especial atención a fomentar una fuerte lealtad comunista allí, debido a su lugar de nacimiento. Sin embargo, UCEF había logrado arrebatar la verdadera joya de la región del Cáucaso, Azerbaiyán. La mayor parte del petróleo de la región se encontraba allí, y UCEF la había convertido con éxito en una república capitalista. Sin embargo, nos topamos con problemas importantes con Azerbaiyán. En primer lugar, no había una manera fácil para Azerbaiyán de transportar el petróleo a UCEF. Al sur se encontraba Irán, y Azerbaiyán no podía llegar al Mar Negro sin pasar por Armenia y el Imperio Turcómano. Afortunadamente, Dacia se había ofrecido a negociar un acuerdo con Armenia y el Imperio Turcomano para permitir que Azerbaiyán transportara su petróleo en trenes armenios y turcomanos hasta el Mar Negro, desde donde sería enviado a Dacia. El segundo problema fue que la infraestructura de los yacimientos petrolíferos de Azerbaiyán había sido destruida por la Rus en retirada, que había empleado tácticas de tierra arrasada para privar a UCEF de su petróleo. Una vez más, Dacia había ofrecido a sus profesionales para reparar y restaurar la capacidad operativa anterior de estos yacimientos, ya que era el único país de UCEF con amplia experiencia en el mantenimiento de operaciones de extracción de petróleo.
Sospeché que el entusiasmo de Dacia se debía tanto a un deseo de compensar su flojo desempeño en la Segunda Gran Guerra como a la necesidad de aumentar la importancia estratégica de Dacia en OCEF como su comerciante de petróleo. La última república fue Kiev, que también era mi problema actual. Kiev poseía el mayor territorio de estas repúblicas, así como la mayor población. Era también la república en cuya lealtad OCEF confiaba más. Debido al maltrato y la hambruna que la Federación Rusa infligía a su población, los kievaneses desconfiaban de la RUS, y el país había llevado a cabo levantamientos activos durante la Segunda Gran Guerra, para gran beneficio de OCEF. Ya sea que la gran hambruna de Kiev, o Holodomor, como se la llamó, fuera natural, provocada por el hombre o una combinación de ambas, el resultado fue que se culpó a la RUS. Millones de kievaneses murieron de hambre, y muchos fueron llevados al canibalismo, para luego ser arrestados por la policía rusa. Ahora, sin la opresión de Rusia y con las promesas de OCEF de restaurar y mejorar la infraestructura agrícola de Kiev, esta se encontraba en una vía de rápida recuperación para convertirse en el granero de Europa, uno que tenía estrechos vínculos con OCEF. Kiev también tenía una gran importancia estratégica, ya que compartía una gran frontera con la Federación Rusa y su acceso al Mar Negro podía ayudar a disuadir a la armada rusa de cruzar al Mediterráneo. Al parecer, su jefe de estado interino, Alexander Adamovich, era el ex líder de la mayor célula rebelde de Kiev y gozaba de gran popularidad. Se esperaba que ganara las elecciones con una victoria aplastante. Demostrando su experiencia como líder militante, el señor Adamovich había logrado grandes avances para mejorar la defensa de Kiev. Primero, inició la conversión de sus rebeldes en soldados profesionales. Para ello, solicitó instructores y asesores de la OCEF. Segundo, solicitó casi de inmediato su membresía en la OCEF. Este fue, por lo tanto, el principal punto de discordia en la reunión de hoy. En circunstancias normales, habría un embajador del país solicitante en la reunión para presentar su caso y persuadir a los miembros de OCEF. Sin embargo, dado que la República de Kiev lleva menos de 2 semanas de existencia, aún no ha podido nombrar un embajador, ya que está más centrada en sus asuntos de defensa. Por lo tanto, no hubo ningún representante de Kiev en la reunión, ya que Alexander Adamovich nos había enviado una misiva indicando que confiaba en nuestro criterio, lo que simplemente significaba que esperaba lo mejor. Maciej Mostycki, primer ministro de Pulska, negó con la cabeza. Kiev comparte demasiada frontera con la RUS, lo que representa un riesgo para la seguridad al intentar controlar toda la frontera. No estoy de acuerdo con que Kiev se una a OCEF. El objetivo de crear estas repúblicas era proteger a OCEF, no exponerlo. Interiormente, asentí. Me oponía ligeramente a que Kiev se uniera a OCEF en su actual estado de vulnerabilidad. Habría sido más apropiado que Kiev presentara su propuesta después de un año aproximadamente para demostrar su estabilidad y recuperación económica. Adamovich debe estar impaciente o desesperado. Konstantin Groza, primer ministro de Dacia, replicó con sus propios argumentos. Durante la guerra, una gran parte de la población masculina joven de Kiev fue reclutada para luchar en el Ejército Rojo. La mayoría desertó y se unió a nosotros cuando el OCEF cruzó a Kiev. Podrían ser fácilmente readaptados e integrados en un ejército profesional. Eso resolvería el problema de la vigilancia de la frontera entre Kiev y la Rus. Kiev tiene un enorme potencial para la producción agrícola. Cuando su capacidad industrial agraria se haya recuperado por completo, podrían alimentar fácilmente a su propia población y, al mismo tiempo, exportar grandes cantidades de alimentos a la OCEF. Permitirles unirse a la OCEF y eliminar los aranceles podría ayudar a reducir los precios de los alimentos, a la vez que reducir nuestra dependencia de las importaciones de trigo de los Estados Unidos. Luis Gifalaska, primer ministro de Moldova, ahora una república en lugar de una monarquía, opinó. Tenía sentido que tuviera esa opinión. Tras la guerra civil en Moldova y el bloqueo naval de los albinos para derrocar a Muccioli, gran parte de Moldova padecía hambre, aunque no hasta el punto de morir de inanición. Tener alimentos baratos a su disposición sería una gran ventaja para Moldova. Además, Moldova no corría peligro inmediato ante una invasión rusa, ya que el Ejército Rojo tendría que atravesar media Europa para llegar a las fronteras moldovanas. Me quedé allí sentado, dejando que presentaran sus argumentos a favor de Kiev, sin decir ni una palabra. Sabía que Germania era la potencia dominante en OCEF, y por lo tanto, mis palabras podían hacer que ciertos países cambiaran de opinión.
Si hubiera adoptado una postura más agresiva al manifestar mi oposición a la solicitud de Kiev y luego hubiera presionado a los demás miembros de OCEF para que me dieran la razón, eso solo habría demostrado que otras naciones tenían razón en que OCEF era solo una extensión del imperio. Carintia, que había votado por mantenerse independiente, estaba interesada en los yacimientos minerales de Kiev. Croacia estaba interesada en alquilar los diques secos de Kiev para construir su propia armada, y Checoslovaquia quería invertir en las empresas emergentes de Kiev, ahora que Kiev se había aferrado a un modelo económico capitalista. Hungría se mostraba cautelosa ante la afluencia de inmigrantes al resto del OCEF, quienes estarían dispuestos a trabajar más por menos y a dejar sin trabajo a sus propios ciudadanos. Su primer ministro quería imponer restricciones temporales a la inmigración en Kiev hasta que la situación se estabilizara. A Dinamarca le preocupaba que las fronteras de Kiev fueran vulnerables a la infiltración y el espionaje de la NKVD. Después de que los líderes de cada país presentaran su propuesta, finalmente hablé. ¿Lo sometemos a votación entonces? Actualmente hay 9 miembros en OCEF. Si el apoyo para la entrada de Kiev en OCEF supera los 5 votos, su solicitud será aprobada. Miré a mi alrededor y vi expresiones afirmativas. Finalmente, la votación resultó 6-3 a favor de la incorporación de Kiev a OCEF. Alemania, Dinamarca y Hungría votaron en contra, y Poljska cambió su postura tras la persuasión de Dacia. Se registraron los resultados y ordené a los departamentos pertinentes que comenzaran a preparar la incorporación militar y económica de Kiev a OCEF. Así concluimos los asuntos del día relacionados con OCEF. Nos reuniremos ese mismo día el próximo mes, probablemente con la asistencia del nuevo presidente de Kiev. Al salir del edificio de reuniones de la OCEF, el primer ministro húngaro, István Római, el presidente checoslovaco, Jan Benes, y el primer ministro de Poljska, Maciej Moiri, junto con sus equipos de seguridad, me alcanzaron para solicitar una conversación privada. Con un gesto de la cabeza, dirigí a los caballeros a una pequeña sala de reuniones, cerré la puerta con llave y lancé un hechizo de privacidad. Todos dejaron a sus equipos de seguridad afuera. Asentí con la cabeza a los 3 líderes y Mościcki inmediatamente fue al grano. Canciller de Gurechov, Poljska está lista para un plebiscito para reincorporarse a Germania. Sus palabras me impactaron como una bala de cañón. No era lo que esperaba. Pensé que me preguntaría por qué había votado en contra de Kiev. ¿Qué? Seguro que no hablas en serio, dije. Pero su expresión de ansiedad lo decía todo. Nunca he conocido a un hombre más entusiasta por tirar por la borda la independencia de su país. Es cierto. Tras ganar la guerra, el sentimiento imperial y el patriotismo están en su punto más alto. He realizado encuestas en Poljska. La reunificación estaría garantizada si se hiciera el plebiscito. Su rostro era el de un niño el día antes de su cumpleaños. Mierda, necesito decir algo para sacarle de la cabeza esa estúpida idea de la reunificación imperial. ¿No habrá resistencia? Seguramente hay gente que prefiere que Poljska siga siendo independiente. ¿Rechazo? Más del 85% de mi parlamento apoya la reunificación. Si no propongo un plebiscito, mi partido me echará y me reemplazará por alguien que sí lo haga. Continuó. Canciller, la gente del imperio está harta de estar separada por fronteras. Mi familia y yo quizá vivamos en Poljska, sí. Pero mis suegros viven en Germania, mis primos en Checoslovaquia y mi hijo estudia en Hungría. OCEF fue un paso en la dirección correcta, pero nada es mejor que la reunificación al final. Gruñí por dentro. Maldita sea. Justo cuando pensaba que mi carga de trabajo disminuiría pronto. Aunque el aumento de los ingresos fiscales sería agradable, la oposición de otros países a cualquier cosa que recordara a la reunificación imperial sería cualquier cosa menos agradable. Si anexara a Poljska, causaría una conmoción masiva y tal vez incluso la intervención de un momento. No había oposición a la anexión de Poljska que pudiera hacer nada al respecto. Los albinos estaban ocupados apaciguando el levantamiento comunista en su colonia, la joya de la corona. Como mucho, enviarían una carta severa. Los francos apenas tenían capacidad militar después de que les quitáramos todos sus recursos estratégicos. Los estadounidenses eran aliados comerciales cercanos y probablemente incluso fomentarían la anexión, ya que ampliaría su mercado. Los rusos estaban demasiado ocupados combatiéndose entre sí como para preocuparse. Habría incluso menos oposición que cuando Osterri fue absorbida. Mościcki probablemente también lo sabía, por eso me lo soltó en cuanto tuvo la oportunidad, cuando nadie podía oponerse a la reunificación imperial.
En cuanto a los demás miembros de la OCEF, probablemente incluso apoyarían la reunificación germana mediante la anexión de miembros de la OCEF. Germania había demostrado ser un socio fiel y confiable durante la guerra y no había exigido favores ni dinero a sus aliados tras derrotar a la RUS, a pesar de tener la justificación de haber gastado la mayor cantidad de dinero y vidas en la guerra. Si Germania se fortalecía aún más, sería positivo para la OCEF. Además, si no lograba neutralizar al bendito de ser décimo antes de que terminara mi mandato, necesitaría la popularidad extra para afianzar políticamente mi puesto como canciller, para evitar que su bendito intentara usurparme el puesto. Según mi experiencia con la anexión de Osterri, la expansión del Reichstag añadiendo más escaños probablemente no disminuiría la prominencia del GWP, ya que muchos políticos de Osterri se habían unido al GWP. Uno de mis temas recurrentes desde el inicio de mi carrera política fue el revanchismo, así que literalmente no podía negarme a la reunificación a menos que quisiera que me llamaran hipócrita y enfrentarme a la oposición dentro de mi partido. Tampoco podía interferir en el plebiscito, ya que eso chocaría con mi propia creencia en el sistema democrático. Maldita sea, literalmente no me quedaban argumentos para evitar este plebiscito. Bueno, hora de afrontarlo. De acuerdo, aceptaré la reunificación si logras que 3 de cada 4 personas voten a favor, dije, intentando que mi cara no pareciera como si hubiera mordido un limón. Una Germania más grande y poblada simplemente significaba más trabajo para mí. Espera, si Moszycki estaba aquí para hablar sobre la reunificación de Pulish, entonces ¿por qué estaban Rona y Benes aquí? Como para confirmar mis peores temores, Rona y Benes se acercaron a Moszycki, con una sonrisa similar a la de Moszycki, impresa en sus rostros como si fuera un póster de película. Entonces insistieron en cómo luchar junto a los germanos contra la RUS había reavivado el patriotismo imperial en su población y les había demostrado que Germania estaba dispuesta a defender a Hungría y Checoslovaquia no porque fueran aliados, sino porque eran compañeros imperiales. Mi ánimo se desplomó. En ese momento, supe que ya no podía luchar más. Ni siquiera me molesté en presentar argumentos. Bien, las mismas condiciones que en Pulska. Si el plebiscito triunfa, la anexión comenzará primero con Pulska, luego con Checoslovaquia y Hungría. Repasamos los detalles más específicos de la reunificación varias veces más. Yo quería que se realizara de forma escalonada, con intervalos de varios meses entre la reincorporación de cada país a Germania. Sin embargo, los otros 3 argumentaron que probablemente tendríamos que celebrar elecciones para Germania de nuevo después de cada reunificación. Al final, decidimos que los países se reunificaran con Germania al mismo tiempo si sus respectivos plebiscitos prosperaban. Al parecer, los 3 ya tenían las bases y los preparativos para un plebiscito listos desde hacía tiempo y me dijeron que podría llevarse a cabo el mes próximo. Les pedí que le dieran a mi administración 2 meses para prepararse. Si bien mi administración tenía experiencia en la anexión de Osterri, lo cual podría ayudar a agilizar el proceso burocrático, los otros 3 estados imperiales sucesores juntos eran mucho más grandes en superficie y población que Osterri. Concluida nuestra conversación privada, los 3 hombres salieron de la sala con un paso más confiado. Juraría que Moszycki incluso saltaba. En cuanto a mí, apenas tenía energía para mantenerme en pie después de imaginar la carga de trabajo que supondría gestionar 3 reunificaciones simultáneas. Probablemente habría 1001 cosas que hacer. Esto no podía empeorar. La tarde siguiente, Elia llamó a la puerta de mi oficina y entró con sus informes sobre los nuevos partidos políticos emergentes en Germania. La mayoría de los partidos políticos que han surgido en los últimos 2 años han sido insignificantes, conocidos solo en su barrio o ciudad de origen. Ninguno ha conseguido un solo escaño en el Reichstag. Elia me entregó un documento con una veintena de partidos políticos. Aunque llamarlos partidos políticos sería como llamar a una pistola de agua un arma de fuego peligrosa. Ninguno tenía más de 40 miembros registrados y todos eran financiados con fondos privados por su propio fundador. Además, ninguno de estos fundadores tenía la menor idea de poder mágico. La bendición de ser décimo no podía ser ninguno de ellos. Sin embargo, si nos fijamos en los partidos que han surgido desde tu reelección, la cosa cambia. Dicho esto, Elia me dio una carpeta con docenas de páginas. Hojeé la primera página y arqueé una ceja al ver la palabra Partido Imperial. A medida que leía más, mi preocupación aumentaba. Fundado tras conocerse la noticia del plebiscito de Osterri, la política del Partido Imperial se centraba en 2 temas.
En primer lugar, la reunificación de todos los estados sucesores del imperio en Germania. Esto no era alarmante en sí mismo, ya que muchos partidos políticos germanos, incluido el mío, han tenido políticas que evocan el revanchismo. Lo verdaderamente alarmante de este partido era su política de segundo centro. La abolición de Germania como república y el restablecimiento del imperio mediante la coronación de un monarca absoluto elegido por el pueblo. Y pensar que aún había gente que prefería el anticuado sistema de autocracia en estos tiempos. Y tampoco es que el Kaiser fuera tan popular entre el pueblo durante su reinado. Me habría reído de un partido así, de no ser porque tenía 13 escaños en el Reichstag. Claro, era pequeño comparado con el GWP, pero aún recordaba que el GWP solo tenía 4 escaños cuando me uní. Revisar otros detalles del partido solo aumentó mi preocupación. El partido imperial tenía su sede en Berún, con más de 20.000 miembros registrados. Además, contaba con una gran sede no lejos de la del GWP, financiada por los antiguos aristócratas adinerados que constituían una gran proporción de los miembros del partido. Al revisar la página de miembros registrados, aproximadamente la mitad tenían el segundo nombre von. La otra mitad eran descendientes no herederos de nobles o comerciantes adinerados. Elia incluso señaló amablemente que el partido imperial tenía el promedio de riqueza más alto entre los miembros registrados de Germania. Cuéntame más sobre su fundador, dije. Ese Walter von Schiele. La fotografía que me dieron de su fundador me dio la impresión de ser un hombre refinado y estudioso, pero con un físico robusto. Nació en 1909 en una familia Junker moderadamente adinerada. Su familia es fervientemente leal a la corona. Todos sus hijos han servido en el ejército de alguna manera. Él mismo se alistó en el ejército en 1927, llegando a capitán al final de la guerra. Tras la guerra, decidió fundar una empresa de ropa y, en 1939, incursionó en la política al fundar el Partido Imperial. Al parecer, la mayor parte de la financiación inicial del partido corrió por su cuenta, al menos hasta que sus amigos aristocráticos empezaron a unirse y a contribuir. No es conocido por ser un experto en política, así que sospecho que alguien podría estar trabajando a través de él. Me senté un momento a reflexionar. Qué persona tan astuta era la bendita de Ser X. Así que así era como intentarían desestabilizar Germania, erosionando la democracia. Este partido imperial, fervientemente monárquico, era la mejor herramienta para ello. Un sistema de monarquía absoluta como el del antiguo imperio era claramente inestable, ya que no dependía de la elección de un líder por meritocracia o democracia, sino de la herencia y el derecho divino a gobernar. No es por presumir, pero si la conversión a la monarquía triunfaba, sin importar quién ascendiera al trono, dudo que fueran tan competentes como yo en la gestión de los asuntos de Estado. Si la bendición de Ser X era tan astuta como creía, entonces este partido era sin duda su mejor arma para derrocarme o incluso ascender al trono. Apuesto a que ya se habían infiltrado en el partido imperial y habían estado tramando un plan para convertirlo en su herramienta para usurpar la democracia e implantar su propio sistema de gobierno. Me estremecí al pensarlo. Un peón de Ser X obsesionado con la religión probablemente convertiría a Germania en una especie de teocracia en cuestión de una vida. Esta fiesta imperial necesitaría una supervisión minuciosa. De hecho, necesitaba más información sobre ella, en concreto sobre la personalidad de su presidente, Walter von Schiele. Como no era un mago, estaba bastante seguro de que no era el bendito. Sin embargo, esto no descartaba que el bendito fuera su titiritero oculto tras la sombra o alguien cercano a él. Envió un aviso para liberar mi agenda para pasado mañana. Necesitaba visitar personalmente a la comitiva imperial. 28 de mayo de 1942, la sede del Partido Imperial era, sin duda, impresionante. Un teatro de ópera remodelado, adquirido tras la quiebra de su anterior propietario, con capacidad para cientos de personas y que permitía escuchar fácilmente a un solo orador en cualquiera de sus 4 teatros. Vigilando la puerta principal había 2 corpulentos guardias de seguridad con porras metálicas y pistolas enfundadas. Caminé hacia la entrada, disfrazada con una peluca de pelo castaño rizado, zapatos de plataforma de 10 centímetros para disimular mi baja estatura, lentes de contacto verdes y un pañuelo enorme para disimular mis rasgos faciales, además de gafas. Mostrando mi licencia de periodista falsa que Elia me había conseguido, me identifiqué como Anna Koderman, de 22 años, del Berun Times.
Elia había conseguido concertarme una entrevista con Von Schiele, en la que me hice pasar por la entrevistadora. No me convenía que me vieran públicamente como canciller presidente, haciendo semejante visita a la sede del partido imperialista. No quería dar la impresión de que era partidario de su movimiento monárquico. Los dos guardias se apartaron para dejarme pasar al vestíbulo, donde una amable recepcionista me sonrió y me condujo a la oficina de Von Schiele en el segundo piso, donde tocó. El hombre que abrió la puerta era casi idéntico a la fotografía que vi, pero ahora parecía más un hombre de negocios con el traje y la corbata que vestía. Walter Von Schiele se presentó con remilgo y le respondí con la misma cortesía. Von Schiele me condujo a su mesa, donde se encargaba del papeleo de su partido. Parecía que la había vaciado para la entrevista. Nos sentamos en cómodos asientos, donde ya nos esperaban galletas y café caliente. Asentí para mis adentros en señal de aprobación. Saqué un bolígrafo y un bloc de notas de dentro de mi chaqueta y comencé la entrevista. Señor Von Schiele, ¿cuál cree usted que es el mayor problema de Germania en la actualidad? Que los imperiales siguen separados de sus amigos y familias por las fronteras que nos imponen naciones extranjeras. ¿Acaso la gente de Lothier no habla el mismo idioma que nosotros? ¿Acaso los daneses, polacos, checos, eslovacos y húngaros no se desangraron por nosotros en la guerra? La canciller de Gurechav ha hecho un trabajo fantástico con Osterry, en eso estoy de acuerdo. Pero los perros albinos y las ranas de François siempre están saboteando sus esfuerzos. Si se saliera con la suya, todo el imperio ya estaría unido. Aunque supongo que solo son los perros los que nos estorban ahora que el Argent ha puesto a los francos en su lugar. Ah, sí, era un revanchista. Ese tipo de actitud belicosa habría sumido a Germania en una guerra con los albinos. Además, no me gustaba que tuviera una impresión tan falsa de mí. Me hacía parecer un matón ávido de poder. Por otro lado, estaría muy entusiasmado con la noticia de los plebiscitos que se anunciarán la semana que viene. ¿Aprueba usted al canciller presidente de Gurechav? Instintivamente corregí su abuso de mi posición. ¿Aprobar? ¿Acaso el sol sale por el este? ¿Acaso las mareas no suben y bajan? Entiendo por qué algunos tienen una opinión diferente de nuestro canciller antes de la guerra, pero ahora, cualquiera que desapruebe al canciller de Gurechav es estúpido, franco, o ambas cosas. Eso fue sorprendente. Pensé que pensaría que no estaba asimilando los estados sucesores imperiales con la suficiente rapidez. He leído sobre su postura sobre el regreso a la monarquía. ¿Puedo preguntarle por qué mantiene esta opinión? Señora Koerman, aunque la democracia pueda sonar bien en teoría, también puede debilitar a una nación. Basta con mirar a los François y cómo de Lugo los arruinó por su propia arrogancia. O Hildoa, donde Muccioli manipuló las elecciones. O Albion, donde su parlamento se paralizó mientras se libraba una guerra continental, y terminó pagando las consecuencias. O incluso los Estados Unidos, donde o se es de izquierdas o de derechas. Ni hablar de Hispania y su desatada guerra civil. La gente común es simplemente demasiado manipulable. Esto permite que la gente equivocada llegue al poder. Antes de mencionar a la Argenta, Germania simplemente tuvo suerte de tenerla. Fue la excepción, no la regla. Esto era peligroso. Walter Von Schiele realmente creía que la democracia era un sistema fallido. Incluso cometió una disonancia cognitiva al ignorar que fui elegido democráticamente. ¿Y en qué sentido sería una mejora una monarquía absoluta? Un líder fuerte y decidido, libre de la burocracia y la constante preocupación por la reelección o la aprobación, es lo que Germania necesita. De vuelta a los buenos tiempos, digo. Podemos conservar el Reichstag, por supuesto, pero nuestro monarca debe ser la voz principal. El presidente de Germania desempeña un papel similar, sí, pero incluso un presidente necesita ser elegido y su mandato tiene un límite. El Reichstag funcionaría de forma similar a un consejo de asesores del monarca, con el canciller sirviendo como visir y el cargo de presidente abolido para dar paso al monarca. ¿Y a quién pondríamos en el trono? Me estaba molestando un poco su entusiasmo por un sistema de gobierno ineficaz que carece de los controles y contrapesos adecuados. Pasemos a la pregunta que más he querido hacer. Von Schiele me miró con incredulidad. ¿Quién sino un gobernante de Germania de toda la vida? Ya veo, quería que el Kaiser volviera al poder. Era lo que se esperaba de él, al pertenecer a una familia leal. Además, a pesar de haber sido despojado de sus poderes oficiales, la familia del Kaiser aún gozaba de gran prestigio e influencia entre la nobleza del antiguo imperio. No esperaba que su influencia fuera suficiente para que Walter Von Schiele iniciara un movimiento monárquico tan visible públicamente. Dicho esto, le agradecí la entrevista, le estreché la mano y me dirigí a la puerta.
Sin embargo, justo antes de irme, me hizo una pregunta: señora Kellerman, ¿por qué cree que la canciller de Gurechaf no hace lo que quiere? Al diablo con lo que piensen los albinos y las ranas. Se suponía que era una pregunta capciosa. Porque, señor von Schiele, es una líder elegida democráticamente. Respondiendo con tono frustrado y haciendo especial hincapié en elegida democráticamente, me marché con un enfado descortés. Con esa respuesta, pretendía señalarle que era el sistema democrático de Germania en el que nos impedía entrar en conflictos por decisiones absurdas de dictadores, mientras le machacaba la cabeza con que yo era un líder gracias a la democracia. No a pesar de ella salí de la sede del partido imperial mientras reflexionaba sobre la información que acababa de obtener de la entrevista. Con el desliz de von Schiele, pude deducir que la familia real, o más concretamente el ex-Kaiser, era quien dirigía a von Schiele. El propio von Schiele era demasiado extremista en sus opiniones como para representar una amenaza. El alemán medio y razonable jamás toleraría sus opiniones. ¿Acaso el propio Kaiser era el bendito? No, no era un mago. Sin embargo, la familia imperial era conocida por producir magos, incluso capaces de volar. ¿Acaso la as de ases de Borabone del Reich, conocida como la Espada de la Luz, no era una princesa de la familia imperial que se hacía pasar por plebeya? La recordaba vagamente durante la Primera Gran Guerra. Lo último que supe es que se casó y tuvo hijos. Pero no nos desviemos del tema. Su existencia demostró que la familia imperial podía producir por sí sola magos de vuelo de primera categoría, y si el bendito fuera un mago de la familia imperial que estaba influenciando al Kaiser para que dirigiera el partido imperial. Después de todo, el Kaiser era bastante mayor y podría fallecer en cualquier momento. Cuando eso sucediera, el bendito estaría en posición de heredar el trono. Sí, era obvio cuál era la estratagema del bendito ahora. Debería enviar a la BND a investigar más a fondo a la familia del Kaiser para determinar qué miembro de la familia era exactamente el bendito. De hecho, debería enviarle una carta de advertencia escrita personalmente, apenas disfrazada de carta al Kaiser. Siendo un peón de X, seguramente tendría forma de leerla si actúa a través del anciano. Mi boca se curvó en una sonrisa depredadora bajo mi bufanda. Siendo la bendición de X, ahora te tengo. Eras astuto, pero no lo suficientemente discreto. Aunque Walter von Schiele siempre se había enorgullecido de su noble cuna, no menospreciaba a quienes provenían de orígenes menos privilegiados. De hecho, era consciente de que quienes provienen de entornos menos afortunados suelen desarrollar más agallas y determinación para triunfar que nobles como él. Por ello, siempre había sentido un discreto respeto por quienes lograban salir adelante en condiciones difíciles, así que se llevó una grata sorpresa al oír hablar de Tanja von de Gurechaf en 1927. Una huérfana que logró convertirse en la mejor soldado del ejército imperial, incluso antes de llegar a la pubertad. La animó y le deseó éxito entonces, y sigue haciéndolo ahora después de la guerra. La partición del imperio le había destrozado el corazón. Creció su resentimiento hacia las naciones que lo derrotaron, pero no pudieron hacer nada al respecto. Así que decidió abrir un negocio para dar empleo a sus compañeros veteranos. Al principio le fue bien, pero la hiperinflación posterior casi acabó con su tienda de ropa. Si bien él tenía dinero como respaldo, sus empleados no. Así que decidió seguir con la tienda hasta que se vio obligado a cerrarla. Eso fue hasta que las políticas antiinflacionarias del canciller de Gurechaf la salvaron de la ruina. Von Schiele nunca tuvo mucho interés en la política por aquel entonces y ni siquiera había votado en las elecciones anteriores, pero de Gurechaf lo inspiró a empezar a asistir a los mítines del GWP. Sus reclamos de revanchismo le resonaron profundamente, pero incluso él se mostraba escéptico ante la posibilidad de que las demás grandes potencias permitieran a Germania recuperar un solo punto de apoyo en su propio territorio imperial. El plebiscito de Osterri demostró que estaba equivocado. Como si un techo de cristal se hubiera roto, Walter von Schiele comprendió que Tanja von de Gurechaf estaba destinada a ser quien liderara el imperio de nuevo unido. Fue ella quien le hizo comprender que el imperio podía resurgir, más fuerte que nunca. Al día siguiente, reunió todos los fondos que tenía y formó su propio partido político. Era una ilusión que de Gurechaf se uniera a su partido, por supuesto, pero von Schiele aún así logró convencer a sus antiguos compañeros de guerra Junkers y a otros aristócratas para que se unieran a él. Con el tiempo, han crecido en influencia, tamaño y riqueza.
Sus objetivos y los de sus partidarios no eran hacer retroceder a Germania ni competir con el GWP, como muchos de sus detractores parecían susurrar a sus espaldas, sino demostrarle al canciller de Gurechov que existía otra forma más rápida de devolver la gloria al imperio. Así que imagínense su sorpresa cuando, a mitad de su entrevista con una joven de ojos saltones recién salida de la universidad, von Schiele se dio cuenta de con quién estaba conversando en realidad. La futura mesías del imperio en persona. Tanya von de Gurechov sabía que fundar un partido con intereses comunes con el GWP le atraería la atención. Pero no esperaba que eso atrajera a Argent a su puerta. Su disfraz era adecuado, pero Walter von Schiele provenía de una larga estirpe de Junkers. Él y sus hermanos habían sido entrenados para detectar el engaño y el disfraz desde la adolescencia, y el intento de Gurechov, aunque poco profesional, fue fácilmente desenmascarado. Su primer desliz se había notado al hablar por primera vez. Claro que se esforzó mucho por poner una voz tierna, pero su amaneramiento y entonación aún brillaban. Como entusiasta acérrimo de Gurechov, había escuchado todos sus discursos grabados. Los había analizado minuciosamente e incluso había intentado integrar aspectos de su estilo al hablar en el suyo. Su segundo error fue corregir el uso que él hacía de la expresión canciller y canciller presidente con una naturalidad que solo podía deberse a haberlo hecho en numerosas ocasiones. Su tercer error fue menor, pero fue el que le hizo estar seguro de que era de Gurechov. Fue su lenguaje corporal. Dos personas nunca comparten el mismo lenguaje corporal. Su andar era seguro y firme, su postura indicaba que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Había visto ese tipo de andar y postura en Gurechov en el Reichstag. Sus pasos eran familiares para los soldados acostumbrados a marchar. Su forma de sentarse en el escritorio e incluso su forma de tomar café le recordaban mucho a Gurechov en la televisión al principio, casi la retó. Sin embargo, se contuvo. ¿Por qué se disfrazaría y vendría a su cuartel general a entrevistarlo? La respuesta debería haber sido obvia para él. Era una prueba. Una prueba de lealtad, así que respondió a cada pregunta con la mayor honestidad, sacando las palabras directamente del corazón. A medida que avanzaba la entrevista, notó que Gurechov se veía un poco irritado. ¿Acaso sus respuestas no eran adecuadas? ¿O era porque tenía visión, pero no forma de ponerla en práctica? No podía penetrar en la mente de una genio como ella, así que desconocía la razón. Sin embargo, estaba seguro de haberle demostrado a Gurechov su incuestionable lealtad a ella y a la patria. Cuando se fue, Walter no pudo contenerse y le hizo una pregunta. Quería saber por qué no había reunificado el imperio ni se había coronado Kaiserin. Su respuesta lo dijo todo: fue porque estaba atada a la democracia. Pensar que recibiría la respuesta directamente de la boca de la mujer. La forma en que la expresó fue lo suficientemente vaga como para que fuera plausible negarla, por supuesto, pero la frustración que se filtraba en su voz era genuina y le susurró su verdadero significado. Por eso enfatizó las palabras democráticamente elegida. No es de extrañar que se irritara cada vez más a lo largo de la entrevista. Él básicamente había opinado lo que ella misma pensaba, pero tuvo que reprimirlo por miedo a la reacción pública. No podía imaginarse conservar la cordura si estuviera en su lugar. Con las mejores y más brillantes ideas, pero incapaz de ponerlas en práctica por las opiniones de quienes tenían menos intel. Oh, hey there. Hey! Over here! Yeah? Hey, over here, Hunter! Your reputation precedes you, Hunter. I trust you know what I've called you here to discuss. Yes, sir. The Forbidden Lands? Indeed. But more precisely about the boy we rescued in the vicinity. Entry to the region itself has been restricted for 1,000 years. We thought it completely uninhabited. Any remnants of its ancient civilization rest solely in historical record. Now imagine our surprise to have discovered this boy. He claimed to be part of a clan, the Keepers. He said they have a village in a land we thought uninhabited for ages. A few years have passed, but the Academy, of course, has remained skeptical. This village. Is there evidence it exists? Nothing absolute, but the mysterious composition of the boy's pendant suggests it might. And as for how we came to rescue the boy, Sir? it seems a certain monster had forced him to flee. It attacked his village, and he escaped alone.
Unfortunately, the underground tunnel he used to make his escape collapsed. We found him, took him in, and here we are. Do we know the status of the village?